me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya, Cristo me salvó. Cantamos en el Espíritu como una oración, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Bendito Dios Santo, tuyo es el reino, el poder, la gloria. Quiero invitar a mis hermanos asignados para pasar las ofrendas, si son tan amables, pueden venir acá para recibirlas. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día de vida. Bendito Jehová. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Tu palabra preciosa nos edifica en esta escuela dominical. Te damos gracias, Dios Santo. Quiero pedir a mi hermano Jorge Sotomayor si puede orar por estas ofrendas. Te damos, Señor, por estar acá en este lugar, Señor, este templo, este lugar de oración, Señor. Gracias, Señor, por tus ofrendas y diezmos, Señor. Respondemos a tu promesa, a tus mandamientos, Señor, a lo que tú ordenas, Señor. Venir alegres y contentos, Señor, a bendecir tu palabra, tu nombre, Señor. Tanto alegres, Señor, tus diezmos y ofrendas. Bendícenos, Señor, bendice tus ofrendas, bendice tus diezmos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De su vida enteramente a Jesús cantamos mientras recabamos las ofrendas y los diezmos. Con alegría cantamos. De su vida enteramente a Jesús. Él es el camino, la verdad y la luz. Mi gozo
Padre Celestial, en este día, en este nuevo día hermoso, esta nueva mañana, bendícenos con una palabra de fuego, Dios mío, tu palabra, levante tu iglesia, avive tu obra en medio de estos tiempos, Dios mío. Bendito Jehová, bendice a tu siervo, a nuestro pastor, Dios mío. Bendecimos esta congregación, bendice a nuestro pastor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Aleluya, gloria a Dios. Buenas tardes, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos, ¿cierto? Porque somos de Cristo, le pertenecemos al Señor y Dios nos permite estudiar su palabra en este lugar y esa es una tremenda bendición que el Señor nos da, porque sepa que en muchas partes del mundo hoy día no se puede estudiar la Biblia libremente como lo hacemos nosotros. Y esa es la gracia del Señor que se ha derramado sobre este país. Chile es un país bendito por Dios y debemos orar constantemente por nuestro país para que el Señor guarde esta nación que nos ha bendecido a nosotros. Amén. Quiero por favor que usted abra su Biblia en el libro de Hechos. Estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 21, verso 17 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Hechos 21, verso 17 en adelante. Si lo encontró, por favor, nos ponemos de pie si está sentado. Los que están enfermos nomás pueden quedarse sentados. Dice así la palabra del Señor. Hechos 21, 17 en adelante. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas.
Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Oremos al Señor. Padre amado, Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que hemos leído este relato, Señor, cuando tu siervo Pablo llega a Jerusalén, Señor, para participar de la Pascua judía, Señor. Padre, y vemos en este pasaje cómo el alboroto, cómo la multitud se levanta en contra de tu siervo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que al meditar en este relato, tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, porque necesitamos, Señor, la voz de tu palabra, y solo tú, Señor, tienes palabra de vida. Tu Espíritu, Señor, conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a sacar la mejor porción para nuestra vida de esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos, que tus siervos y siervas oímos, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. El encarcelamiento de Pablo. La palabra dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cierto? El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo se opone al mensaje de Jesucristo. A pesar de que el mensaje de Jesucristo es el único mensaje que trae paz, trae alivio, trae confortamiento al alma y trae salvación y vida eterna. ¿Cierto? Porque dígame usted desde el día que creyó en Jesucristo, ¿su vida ha cambiado? ¿Su vida está mejor que antes? Porque el Dios de la gloria con su palabra nos trae paz a nuestros corazones y nos da una vida nueva, una esperanza nueva, y la forma de mirar la vida cambia a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ahora la vemos desde el punto de vista de Dios y entendemos las cosas de este mundo y sabemos que este mundo es precioso porque Dios lo hizo y debemos disfrutar, pero nuestra meta no está aquí, sino que está en los cielos. ¿Cierto? Pero sabemos que el mundo se opone al mensaje de Jesucristo. Pablo era un hombre de Dios que estaba comisionado por el Señor para llevar un mensaje de salvación a todos los pueblos que Dios le envió, a los judíos y a los gentiles. Pero ¿qué pasó? Pablo, por la palabra de Dios, alcanzó a millares de personas para los pies de Cristo y vio las señales, los prodigios y milagros del Señor. Pero a Pablo, Dios le había dicho por los profetas que él iba a padecer por la causa de Jesucristo. ¿Cierto? Y todos los que se acercan a Dios también deben padecer por la causa de Cristo. Nosotros los creyentes de este siglo también sufrimos por la causa de Cristo. Tal vez de la forma que sufrió Pablo no lo hacemos, pero el mundo no nos ama, el mundo nos aborrece. De hecho, hoy día nosotros nos miran con desdén porque nosotros nos vamos con los tiempos actuales, como el progresismo ha introducido pensamientos liberales llenos de perversión donde usted y yo no participamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y tenemos que vivir la palabra del Señor. Se nos llama retrógradas, se nos llama anticuados,
Se nos llama intransigente a gente que no cambia, pero nosotros podemos decir que nosotros guardamos la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdadera y el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor nunca pasará. Amén. Entonces nosotros por causa del Evangelio, porque nosotros andamos acusando a la gente del mundo, nosotros estamos predicándole de Cristo, porque queremos que los demás también conozcan este maravilloso Evangelio del Señor. Porque los cristianos no estamos para acusar a las personas de su pecado, estamos para invitarle a Cristo Jesús a sus corazones. Esa es la misión de la iglesia del Señor. Pero Pablo, amados hermanos y amadas hermanas, estaba advertido por Dios de que él iba a padecer por la causa de Cristo. Ese fue el llamamiento que Dios le hace cuando él se convierte a Cristo y Ananías va y ora por Pablo. La palabra dice que Dios le dice a Ananías que él era instrumento escogido por Dios y que el Señor le mostraría cuánto habría de sufrir por la causa de Jesucristo. Y eso se cumplió a cabalidad, ¿o no? Sí, se cumplió a cabalidad. Y mire lo que dice la palabra en el capítulo 21 del verso 10 al 14, cuando Pablo está hablando, dice que el Señor le advierte a Pablo que ha de sufrir por la causa de Jesucristo. Voy a leer un pasaje que nos habla del sufrimiento de Pablo. Pablo fue advertido por el Señor de que iba a padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí cuando él está se me olvidó el lugar, donde en Samaria, donde estaba la casa de Felipe, viene un profeta llamado Agabo y él le toma un cinturón, se amarra las manos y los pies, ¿cierto? ¿Se acuerda de ese pasaje? Y dice, así harán al hombre que es dueño de este cinturón, lo atarán y lo llevarán con cadenas a la prisión. Y los hermanos de la iglesia le dicen, Pablo, por favor no vayas porque vas a sufrir por la causa de Cristo. Pablo, por favor no vayas a Jerusalén porque allá te van a atormentar. Y Pablo le dice, ¿qué están haciendo lloriqueando por mí? Él dice, no solo estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sino también estoy dispuesto a morir por el Señor. ¿Cierto? Entonces Pablo se despide de los hermanos y los hermanos le abrazan, lloran con él, le dan besos y le encomiendan al Señor y dicen que se haga la voluntad del Señor. Mire, el verso dice aquí el verso 11 del capítulo 21, que viniendo a vernos, dice el verso 10, perdón, ahí de ahí en adelante dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. El sufrimiento no es causa para volver atrás. El sufrimiento no es causa para detenernos. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Y debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que tenía que morir en la cruz y tenía que padecer por nosotros y que sería muerto y que resucitaría el tercer día, ¿se acuerda ahí en Mateo 16 cuando Pedro llama al Señor a un lado y le dice, Señor, ni tal te acontezca? ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Y qué le contesta el Señor? Apártate
de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Porque es necesario el sufrimiento, porque el sufrimiento nos ayuda a nosotros los cristianos. Y a Dios le ha placido que a través del sufrimiento usted y yo crezcamos en la gracia del Señor. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo con eso, no? Porque el sufrimiento, amados hermanos, es parte de la vida del hombre y de la mujer, y está en la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice ahí: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A través del sufrimiento Dios nos prepara, ¿cierto? Primero, a través del sufrimiento Dios nos corrige, ¿o no? Porque cuando viene el sufrimiento, confesamos nuestros pecados, porque nos duele. Señor Espíritu, por favor, ahora entiendo, perdóname. ¿Cuántas veces le hemos dicho así al Señor, cierto? Porque Dios nos corrige a través del sufrimiento. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 3 al 11, que nos habla de la corrección de Dios a través del sufrimiento. Dice la palabra del Señor: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios o la corrección de Dios nos hace bien. Y muchas veces viene con situaciones que vivimos, por causa de que Dios está moldeando el carácter cristiano en cada uno de nosotros. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A usted le gusta ver sufrir a la gente? No, ¿no es cierto? A ninguno nos gusta ver sufrir, ni sufrir tampoco. Pero el sufrimiento en Cristo es necesario para nuestro desarrollo espiritual, para que usted y yo nos amoldemos a la voluntad del Señor. Porque somos igual que nuestros hijos, medio porfiaditos. ¿O no? ¿O somos dóciles? Nos cuesta entender. Y Dios de repente tiene que mandarnos un coscorrón. A mí tengo llena la cabeza de coscorrón entre paréntesis. Porque soy más que porfiadito. Pero sabe, amados hermanos, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Mira lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y también 1 Pedro capítulo 4, verso 1 y 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne
terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El sufrimiento de la carne nos ayuda a alejarnos del pecado. Qué tremenda es la palabra del Señor. Y si saltamos al verso 15 del mismo capítulo 4 de Primera de Pedro, dice, así que ninguno de vosotros padezca, dice, como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, hay dos formas de sufrir en este mundo cristiano: por hacer las cosas mal, actuar como malhechor, como engañador, como mentiroso, como meterse en lo ajeno, y sufrir por Cristo. El que sufre por hacer cosas malas, siendo creyente, no hay provecho para su vida, pero el que sufre por hacer el bien, hay un provecho espiritual para su vida. Pero de una forma u otra sufriremos. Y Dios quiere perfeccionar la santidad del Espíritu en su vida y en mi vida. Entonces, una razón por la cual Dios permite que suframos es para corregirnos, para producir el carácter de Cristo, para enrielarnos y que andemos en el camino recto. Otra forma del sufrimiento que nos ayuda a nosotros, nos ayuda a relacionarnos con aquellos que sufren. ¿Cierto? Porque cuando sufrimos, podemos entender a los que sufren. ¿Cierto? Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cierto? Cuando sufrimos, experimentamos el dolor y entendemos a aquellos que sufren. O sea, el sufrimiento nos ayuda para comprender, porque recuerde que estamos en un mundo caído, que se alejó de Dios allá en el Edén, y por eso entró el pecado, entró la muerte, el dolor, el sufrimiento. Y si bien nosotros somos creyentes, tenemos a Cristo como Señor y Salvador, somos nueva criatura, pero no tenemos una vacuna que Dios haya puesto contra el dolor. ¿Cierto? Porque Él vino a sufrir por nosotros. Y nosotros tenemos que sufrir por la causa de Jesucristo. Ahora, no ande buscando el sufrimiento. Porque hay gente que dice, estoy sufriendo por la causa de Cristo. Pero ¿qué hace? Se mete en cosas que no corresponden. Yo le he contado varias veces a una persona que decía, en mi trabajo me están persiguiendo porque soy cristiano. Y le preguntaron, ¿y por qué dice usted que está sufriendo porque es cristiano? Es que yo estoy en mi puesto y siento del Señor ir a hablarle a una persona que está allá en el otro lado, y voy a hablar con ellos, viene mi jefe, me ve allá y me reta y me dice, ¿por qué está allá? Usted tiene que estar ahí. Me está persiguiendo porque estoy predicando a Cristo. Falso. Está persiguiéndole por flojo, porque uno tiene, cuando trabaja, tiene que trabajar. ¿Cierto? Si Dios le habla que tiene que hablarle a alguien, usted no puede dejar su trabajo para ir a hablarle, porque está contratado para hacer un trabajo uno, o lo que tiene que hacer uno, orar al Señor y pedirle que le dé el tiempo necesario en colación o cuando salga del trabajo para decirle y hablarle de Cristo. Porque algunos le echan la culpa al Señor de su flojera o de su falta de sabiduría. No, el sufrimiento, amados hermanos, debe ser por la causa de Cristo, porque testificamos de Cristo, porque mostramos a Cristo. Si usted hace el bien en el trabajo y se comporta como un verdadero creyente en el trabajo, y viene la gente y se molesta porque usted actúa correctamente, ellos están actuando mal, usted está sufriendo por Cristo, por dar testimonio de Cristo. Porque hay trabajos donde la gente lamentablemente hace cosas mal, ¿cierto? Se aprovecha, saca la vuelta, y quieren que todos hagan lo mismo.
Y si un cristiano hace el trabajo como corresponde, es una persona responsable, correcta, actúa porque sabe que está trabajando primero para el Señor, dando testimonio de Cristo. Hay gente que se molesta por esa actitud. Usted no se preocupe, el Señor tiene consideración de eso. ¿Cierto? Porque Dios ve cuando sufrimos por su causa y somos recompensados por Dios cuando sufrimos por la causa de Cristo, haciendo correctamente las cosas del Señor. Amén. Entonces, Dios, amados hermanos, nos permite sufrir para que podamos consolar a aquellos que sufren. Porque ahí entendemos el dolor ajeno. ¿Cierto? Y Dios nos ayuda en eso. Lo tercero que Dios hace con el sufrimiento, nos pone en contacto con los que necesitan a Cristo. ¿Cierto? Porque Dios a través del sufrimiento nos ayuda. Pablo, mediante el sufrimiento, amados hermanos, Pablo pudo predicar de Jesucristo. Recuerde que Pablo, cuando predicó en la ciudad de Filipo, estaba predicando de Cristo. Por predicar de Cristo y liberar a una muchacha que estaba llena de demonios, Dios le hace la liberación a través de Pablo. Él ora, la muchacha es libre. El dueño de esa muchacha se enojó, lo metió a la cárcel, lo golpearon, lo metieron en el cepo. Estando en el cepo, él estaba cantando y alabando al Señor junto a Silas en el capítulo 16 de Hechos. Y dice la palabra del Señor que vino el poder de Dios, hubo un terremoto, todos fueron libres. Y el carcelero, que era quien le había golpeado, que lo tenía en la cárcel, se quería matar. Pero ¿qué dice Pablo? No te hagas daño, todos estamos aquí. Y el carcelero dice, temblando con una antorcha, entra a lo más profundo de la cárcel y los ve. Y dice, varones, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él lo tomó, le lavó las heridas a ellos, los llevó a su casa y todos recibieron a Cristo. A través del sufrimiento, ese carcelero conoció al Señor. ¿Se da cuenta las oportunidades que el Señor nos da? Festo, Félix, Agripa, escucharon la voz de Cristo porque Pablo estaba en cadena, estaba preso, pudo predicarles de Jesucristo. Nosotros muchas veces Dios nos lleva al hospital enfermos y nos quejamos, Señor, ¿por qué estoy aquí? Digámosle, Señor, ayúdame a ver tu voluntad aquí. Porque dígame que no es precioso, aunque no es precioso estar enfermo, pero no es precioso estar en un hospital, en una cama y tener a alguien al lado. ¿Quién no se le puede escapar a uno? ¿Cierto? Porque cuando uno está enfermo, el de lado también está enfermo. ¿Y qué pasa ahí? Uno puede entablar una conversación. Enfermo y todo, uno puede testificar de Jesucristo al que está al lado. Y esa persona tiene la oportunidad del cielo de conocer al Salvador. Y sabe, Dios lo llevó a usted. Nos llevó a nosotros para ser testigos de Cristo. En el año 91 me fracturé la columna por andar loqueando y estuve 30 días en una cama donde no pude levantarme, nunca. Y a mi lado había dos personas, uno que tenía fracturada una pierna, que con un combo derrumbando una pared en una obra de trabajo, se le pasó el combo y se mandó el combo en la pierna, se hizo pedazo la pierna. Estaba con su pierna estirada ahí. También tenía unos días estirado con su pierna, no podía ni moverse de ahí. Y tenía otro que lo había atropellado un colectivo y le había pasado el auto por las ruedas del auto por las piernas y lo quiso rematar y lo volvió para atrás y lo pasó de vuelta. Estaba ahí el caballero, un ancianito, y Dios en su gran misericordia me dejó hablar de Cristo a esa persona de mi lado derecho y a la persona de mi lado izquierdo. Y los hermanos que venían a verme aprovechaban de hablarle de Cristo a las personas porque no los visitaba nadie. O sea, el Señor nos dio oportunidad de testificar. Y eso nos da a nosotros el Señor cuando estamos hospitalizados, o cuando vamos al médico, o cuando vamos a ver un enfermo. Dios nos pone gente, y sabe, la gente cuando está enferma está más sensible al mensaje de Cristo. ¿Se ha dado cuenta, no? Vean los funerales, cuando vienen los muertitos acá, o cuando usted tiene un pariente que ha partido para la presencia del Señor, vienen los amigos a visitarlo, a consolarlo, y usted puede hablar de Cristo, podemos hablar del Señor, ¿cierto? Y son oportunidades que Dios nos da, porque en el dolor Dios usa a sus hijos para su gloria.
Así que no nos quejemos en el dolor. Démosle gloria al Señor y prediquemos del nombre de Jesucristo. Porque Dios nos da oportunidades, ¿sabe? Dios da muchas oportunidades a nosotros, a sus hijos, para testificar del nombre que es sobre todo nombre. Y aún el sufrimiento nos sirve para dar testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánta gente ha recibido a Cristo en el último momento de su vida por un hermano, una hermana que le ha podido testificar? Hace un tiempo atrás había una hermana en el hospital, estaba enfermita grave, ella se levantaba y iba a orar por los enfermos que estaban terminales. Y le hablaba de Cristo. Y los enfermos partían, pero partían con Cristo. Un hermano nuestro que partió hace unos años atrás, que le dio un cáncer, él en la clínica se levantaba a orar por los enfermos. Y Dios le daba oportunidad de predicar. Porque el dolor no es útil para crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. No busquemos el dolor. No busquemos el sufrimiento. No estoy diciendo eso por si acaso. Pero si viene, digámosle al Señor que nos dé la oportunidad de que ese dolor sea para su gloria, para su honra. Porque Dios, amados hermanos, nos ha dado el más precioso de todos los dones, y es el nombre de Jesús para este mundo. Y la persona puede conocer a Cristo en el momento de su muerte o en el comienzo de su vida. Y para ello Dios usa a su iglesia. Que el Señor nos dé la visión de Pablo, que estando en dolor, él testificó de Cristo. Si usted lee, como lo leyeron esta mañana, el capítulo 21, el restante y el 22, vemos cómo Pablo fue terriblemente golpeado, pero le pidió al cónsul ahí, le dijo, déjame hablarle al pueblo. Estaba todo golpeado, lo querían matar. Y él lo puso en la grada ahí, y Pablo dio testimonio de Jesucristo. Ni siquiera mencionó su dolor, sino que aprovechó la oportunidad de hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero decirle algo, Pablo, el apóstol de Cristo, hoy no está sufriendo, está gozando con su Señor amado. Y nosotros, si somos fieles al Señor, gozaremos con Cristo para siempre. Así que Dios nos dé valor, para que en el dolor, no importa cuál sea el dolor, que Cristo nos dé la oportunidad de mostrar su amor a los que no le conocen. Amén. Y a nuestras familias. Póngase de pie. Vamos a orar. Bendito Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos gloria, honor y alabanza a ti, Señor, porque tú eres perfecto, eres Señor sobre nuestras vidas. Y tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, que el dolor, el sufrimiento, también tú lo usas para tu gloria, Señor. Enséñanos, Señor, a apreciar tu bondad, Dios. Enséñanos, Señor, a que cuando estamos en el momento de la tribulación, podamos, Señor, ser usados para tu gloria, para testificarle a otros, Señor. Tú permites que suframos para que entendamos a aquellos que sufren. Tú permites el dolor para corregirnos y guiarnos por la senda de justicia. Y tú permites el dolor, Señor, para que demos testimonio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no quejarnos. Alivia nuestros sufrimientos, Señor. Obras, sanidades, prodigios. Pero si es tu voluntad que padezcamos, Señor, que podamos llevar gloria al nombre de Jesús. Que podamos ser como tu siervo Pablo, Señor, que a pesar del sufrimiento por tu causa, él nunca cerró su boca, sino que siempre
testificó del nombre que es sobre todo nombre. Porque para eso tú nos has puesto aquí en la tierra, cada uno de nosotros, Señor, para ser testigos de Cristo, para, aleluya, anunciar el nombre que es sobre todo nombre. No para juzgar, no para condenar, sino para testificar de tu santo Hijo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Danos valor, Señor. Danos palabras, Señor. Danos sabiduría para caminar en este mundo y aprovechar las oportunidades que tú nos das para testificar de su santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, Señor, despídenos en paz, en comunión, y que tu palabra siga hablando a nuestros corazones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Despídase de su hermano que está a su lado y dígale: con Cristo somos más que vencedores.